momento de establecer contacto con el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, el señor Leopoldo Raúl Guido Moró. Muy buenas tardes, Leopoldo. Aquí Camilo García y toda la mesa de Minutos Contados los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, García? Le aclaro que lo de Guido no es un apellido. Es un nombre. Es un nombre. Claro, porque mi abuelo se llamaba Guido de nombre. No, digo porque algunos lo confunden con apellido, porque también hay apellido Guido. Sí, hay apellido Guido que ha pasado por la presidencia, ¿no? Así es. Exactamente. Así es. Bueno, Leopoldo, hoy pudo sortear o traspasar el muro, el blindaje mediático que tenía la exposición de Cristina a través de las redes sociales. Se la jugó, ¿no? Con el celular ahí transmitiendo en directo. Y si no me la juego yo, que soy el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, ¿quién se la juega? Muy bien, muy bien. La verdad, ahora hablando seriamente, yo me di cuenta, después que terminó la exposición de Cristina, lo presumía de antes, pero me di cuenta que después de las 3 horas y pico que Cristina habló, donde refutó todos y cada uno de los 4 cargos que le formulaban, primero en términos jurídicos propiamente dichos, los destrozó, los ridiculizó, y donde además agregó todo un análisis de cómo ha funcionado en Argentina el denominado lawfare, o sea, traducido al castellano la guerra judicial contra los opositores. Me di cuenta por qué razón impidieron que se transmitiera, porque si esa exposición hoy se transmite a todo el país, se le cae el edificio de Comodoro Pi encima. Era casi por autopreservación. Tenían jueces y fiscales que tapar ese discurso, o mejor dicho, esa exposición de Cristina, porque hubiera terminado definitivamente con todas las falsedades, con todos los odios que le sembraron a la gente en la cabeza. Fue una exposición magnífica desde el punto de vista político, pero además de una precisión jurídica extraordinaria. ¿Y cuál era la cara de los jueces? ¿Cómo era si usted pudiera describir que estuvo allí? Y la cara de los jueces era, a ver, ¿cómo te diría? Y estaban desencajados, algunos incluso yo te diría que con cara de culpa. Yo lo vi al presidente bajar la vista permanentemente, al presidente del tribunal. Después había otro camarista que no recuerdo el apellido, él sí tiene apellido compuesto, que fue el que votó a favor de que se transmitiera, porque la votación fue dividida, no fue unánime. 2 votaron para evitar la transmisión y 1 votó a favor. Bueno, el que votó a favor yo lo notaba más cómodo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, son simples percepciones. Los que estaban francamente incómodos eran los fiscales, a los que ella se dirigió infinidad de veces, del mismo modo que se dirigió a los jueces, pero se respiraba un clima que claramente estaba indicando que estábamos frente a una causa totalmente armada, falluta, trucha, de un primitivismo absurdo. Es más, por momentos uno sentía la sensación de no saber qué estaba haciendo ahí sentado. Sí, recordémosle a la gente que estaba Jorge Gorini, es el principal, Rodrigo Jiménez Uriburu, el que usted decía de apellido compuesto, y acompañados por un subrogante, estaba puesto de rebote quizás, Andrés Basso, no por de rebote, sino a raíz del fallecimiento de Jorge Tazara. Así es, efectivamente. Y bueno, la fiscalía que llevó adelante en la primera etapa la instrucción, Policita y Maíquez, mirá qué casualidad, ¿no? El famoso Maíquez, o parte de la familia Maíquez, que son abogados de Macri, sufrieron un escarnio, porque quedó demostrado que no solamente armaron la causa, no solamente dejaron de lado pruebas, sino de que son unos burros desde el punto de vista estrictamente jurídico. Así que te reitero, era una sensación de estar ahí sabiendo de que estabas presenciando una farsa. Ellos también saben que es una farsa. Yo por momentos noté que los miembros del tribunal, semblanteándolos, sabían que se trataba de una farsa, pero una farsa que ha hecho mucho daño, ¿no?
pero no solamente a Cristina y a su familia, le hizo mucho daño a los argentinos, porque con estas farsas fue como Macri llegó al país, al gobierno, y saqueó a la Argentina, ¿no? Sí, habló incluso del saqueo a través de las empresas energéticas. Cristina mencionó esto. Quisiera alguno de mis compañeros, Marquitos Príncipe, le quiere hacer una pregunta, Leopoldo. No? Sí, justamente, Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, preguntarle sobre, nosotros recién estábamos compartiendo los puntos más fuertes justamente de la conferencia de Cristina, de hoy, de la indagatoria de Cristina en realidad. Quería preguntarle cuáles son los puntos que usted destaca de esta exposición. Primero, hablarle de frente y a la cara al fiscal o a los fiscales y a los jueces, endilgándole la responsabilidad de haber sido parte de este entramado mafioso que inventó estas causas con el solo objeto de llevar adelante la persecución política y manipular a la opinión pública. Yo nunca vi que alguien se dirigiera a los jueces y a los fiscales de manera tan directa y contundente. Por eso digo que hasta por momentos le hizo agachar la cabeza al presidente del tribunal. Creo que eso, bueno, solo se podía ver en el medio ambiente más que en las palabras. Y después lo contundente también fue de qué manera ella termina, después de 3 horas y media, el presidente del tribunal le hace la pregunta de rigor, diciéndole, bueno, usted va a contestar preguntas, y Cristina lo mira fijamente, ya parada y delante del estrado, y le dice, no, son ustedes los que tienen que responder las preguntas. Que eran todos los interrogantes que ella dejó desde el punto de vista de cómo se armaron estas causas, quién las armó, el rol que tuvo. Estuvo muy contundente también cuando le adjudicó el rol de asociación ilícita a la mesa judicial. Precisamente nosotros en estos días, con el diputado Tailá y alguno más, vamos a presentar una denuncia penal denunciando a esa mesa judicial como una asociación ilícita, que es de donde salió toda esta persecución, donde sacaban jueces, ponían jueces, reemplazaban fiscales, guionaban testigos truchos, donde etcétera. está Pepín, ¿no? Hay varios, está Pepín, está Clusellas, está Sarabia Frías, el procurador del Tesoro me refiero, está Angelici, Torello. Está Torello, está Garabano. Bueno, una asociación ilícita. La mesa judicial no está en la Constitución Nacional, no está en la ley de ministerios, no existe. Eso es el eufemismo que pusieron a ese grupo de tareas, porque era un grupo de tareas comandado por Macri, que fue el que mandó presa gente, guionó testigos, lo protegió a Fariña, inventó células como la de D'Alessio, espió gente, jueces. Bueno, estos tipos tienen que pagar, obviamente no pueden quedar en la impunidad. Aquí Miguel Facenta, nuestro compañero, le quiere hacer una pregunta, Leopoldo. ¿Cómo no? Buenas tardes, Leopoldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, a propósito de lo que usted está señalando y de este entramado tan bien urdido por el macrismo en estos últimos años, lamentablemente nos queda la sensación que más allá de que se puedan tomar medidas y enjuiciar a los responsables, la sociedad ya fue atravesada por este entramado y ha dejado posiblemente una secuela de dudas sobre la clase política en general y sobre los integrantes del kirchnerismo en particular. ¿Qué podemos hacer de ahora en más a nivel legal como para poder evitar que se vuelvan a dar este tipo de situaciones? A ver, legalmente no es sencillo encontrar mecanismos que impidan comportamientos de esta naturaleza sin rozar principios elementales como la libertad de expresión, el derecho a la información. No es sencillo. Lo que yo creo que habría que hacer y transitar, en primer lugar, un camino donde todavía no hemos cumplido la primera etapa. La primera etapa, yo esto lo asimilo a cuando Alfonsín asumió el gobierno. ¿Qué hizo Alfonsín el primer día? El primer día Alfonsín llevó a las juntas a juicio y lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, creó la CONADEP, y la CONADEP descorrió el velo que tapaba los ojos de buena parte de la sociedad argentina, y eso ha sido un antídoto que ha funcionado hasta el día de hoy. Porque más allá de que los juzgamientos avanzaron más o menos, lo que seguramente no iba a ocurrir es que un ciudadano argentino tolerara tener sentado al lado suyo en el colectivo a un tipo que desaparecía personas o a un torturador. De hecho, no pudieron transitar nunca más por la calle.
Entonces digo, me parece que primero hay que crear conciencia. Nosotros no proponemos una CONADEP, lo que nosotros proponemos es, por un lado, que el Parlamento argentino, y además ya hemos presentado ese proyecto hace un mes y medio atrás, forme una comisión investigadora que tome como punto de partida ni siquiera nuestras opiniones, sino el documento del relator de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, que es demoledor, que demuestra de qué manera el gobierno participó en el diseño de este tipo de justicia dedicada a perseguir, y que además en paralelo se desarrolle un juicio en tribunales, porque tienen que tener una sanción penal. Lo peor que puede ocurrir, para que no se reproduzca esto, lo que hay que lograr es que no queden en la impunidad. Entonces me parece que ese primer paso hay que darlo de manera decisiva. Y después sobre eso se vendrá, bueno, como en el caso del gobierno de Alfonsín, después vino la ley de defensa de la democracia, el pacto democrático, la ley de defensa, la ley de seguridad interior, que fue sacando a las Fuerzas Armadas de funciones que no debían cumplir. Pero lo primero es crear conciencia en la sociedad, y eso se crea con un debate abierto, terminando con el secretismo que hoy impusieron en esta audiencia. En esta audiencia impusieron el secretismo porque sabían lo que se les venía encima, que era que Cristina iba a demostrar que no tenía ninguna responsabilidad en ninguno de estos hechos de corrupción, que todo esto formó parte de una campaña de persecución. Entonces mantuvieron el secretismo. Pero bueno, si vos rompés el secretismo, como hicimos cuando lo trajimos a Ramos Padilla a la Comisión de Libertad de Expresión, ahí entonces la gente empieza a mirar la realidad, se corren los velos y se crea un estado de conciencia que es lo que después te da fortaleza para encarar lo que viene. Leopoldo, por último, muy breve, alguna reflexión, si estuvo al tanto o no, de este pequeño cruce en las redes sociales que ha tenido Alberto Fernández con Hugo Alconada Amón, quien redactó una nota en el día de hoy señalando que un estrecho colaborador, entre comillas, de Alberto Fernández, el penalista Lois, tendría algo que ver con que hubiera sido acercado, Adrián Royce, digo bien, hubiera sido acercado al Tribunal de Juzgado Federal en Bahía Blanca, y esto hubiera sido una suerte de tráfico de influencias, porque allí anidan o residen causas sensibles como Lázaro Báez y etcétera, etcétera. Esto hizo que Alberto Fernández respondiera a través de las redes sociales diciendo que no se iba a quedar callado ni de brazos cruzados viendo cómo lo difaman. No, me parece bien que el presidente electo responda. Tal vez uno de los defectos en los que incurrimos en el pasado es que muchas veces no se salía a responder del mismo modo en que, o con la misma magnitud que tenían las campañas que se hacían y que en muchos casos deformaban la realidad. Pero a mí me parece bien que el presidente electo le responda a un periodista, y si el periodista tiene algo que decir, que también lo diga. Me parece absolutamente razonable. Te quiero aclarar de todas maneras que no leí nada de eso, porque yo hoy me levanté muy temprano, me fui para Comodoro Pi, ahí estábamos, no digo aislados, pero bueno, semi aislados, así que no conozco exactamente los términos de la respuesta ni de la polémica. Pero mientras tenga, yo insisto mucho en esto. La transparencia me parece que en estas cosas juega a favor del movimiento nacional, popular y democrático. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa, porque son ellos los que quieren ocultar la realidad, no nosotros. Faltan muy pocos días, 8 días para la ceremonia del 10, el inicio de un nuevo periodo democrático en la Argentina. ¿Cómo ve estos últimos días? Hoy hubo una suelta de precios, entre ellas el 10º aumento a los combustibles. ¿Cómo imagina esta semana y, bueno, qué sensaciones previas? Bueno, si vos pensás que en la última semana de la gestión el presidente de la Nación se fue al exterior a pasear, te das cuenta en qué condiciones va a llegar la Argentina al final de este ciclo de 4 años. En un país donde la inflación anual va a superar el 55%, donde hubo 17 aumentos en el precio de la nafta en los 4 años, 12 aumentos de las prepagas en el último año, y el presidente a pocos días de entregar el poder se va de vacaciones,
estamos en manos de gente con una enorme irresponsabilidad, que lo único que vino a hacer son sus negocios. Es más, quisieron hacer algunos a último momento, como crear el puerto Caputo en la ciudad de Buenos Aires, transfiriéndole a Nicky Caputo el puerto de Buenos Aires. Y bueno, y esa es la realidad que vamos a tener que afrontar, pero yo creo que Alberto y Cristina están en condiciones de conducir la energía del pueblo argentino, incluyendo a muchos que votaron a Macri, hacia la reconstrucción del país. Pero yo veo que hay una sociedad que no da más, que está con la lengua afuera, que no aguanta más al gobierno, menos aguanta el cinismo de estos últimos días del gobierno, haciéndonos creer que estábamos fenómenos, que habían echado las bases para... Pero también ve una sociedad con una gran esperanza, dispuesta a trabajar en la reconstrucción del país. Muy bien, muchísimas gracias, Leopoldo, por este contacto. Al contrario. Y que tenga un buen final, buen último mes del año, que realmente se vienen días difíciles. ¿Usted en alguna área del gobierno le gustaría colaborar o ser parte, o no se ve como funcionario? No es un problema de gusto. Además, debo decirte, yo tengo 2 años más. Sí, de mandato. De mandato como diputado, me siento muy cómodo en mi trabajo en la Cámara, así que no estoy con ninguna expectativa ni con ninguna especulación acerca de ocupar ninguna función. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Al contrario, gracias a ustedes. Ha sido usted muy amable. Muy bien, pasó Leopoldo. Muy bien, pasó Leopoldo. Muy bien, pasó Leopoldo. Muy bien, pasó Leopoldo.